Bueno. La última clase estuvimos viendo ejercicios de función inversa, en donde para que una función tenga inversa, la función debe ser biyectiva, es decir, debe ser inyectiva y sobreyectiva. Vimos un ejemplo de una función por intervalos a trozos y había quedado este ejercicio propuesto. Lo voy a desarrollar ahorita para después pasar al siguiente tema, que son operaciones de funciones. Entonces, miren, esto es una función definida por intervalos. Entonces, debo analizarle por intervalos. ¿Sí? Entonces, lo primero que haríamos es determinar si es que nuestra función f es inyectiva. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a demostrar que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2 para todo x1 y x2 que pertenezcan a la primera parte. ¿Sí? O sea, vamos a analizarle primero cuando mis x son menores o iguales que 0 y luego cuando son mayores a 0. Es decir, estoy trabajando de menos de infinito a 0. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque las imágenes son distintas. Aquí es la imagen x menos 1 y aquí es x cuadrado más 1. Entonces empezamos, ¿no? Decimos, supongo esta proposición que es verdadera, el antecedente, y por demostrar que el consecuente es verdadero. La hipótesis y tesis respectivamente. Entonces empezamos por la hipótesis. ¿Sí? Ahora, en este intervalo, pues la imagen es x menos 1. Y obteniendo la imagen respectiva sería x sub 1 menos 1 es igual a x sub 2 menos 1, o sea, x sub 1 es igual a x sub 2 si sumamos 1. ¿Estamos? Entonces, en la primera parte, podríamos decir que f es inyectiva. Nuestra función f es inyectiva en este intervalo, de menos infinito a 0. Sí, porque se está cumpliendo la condición de inyectividad. Ahora haríamos lo mismo, pero en el segundo intervalo. ¿Sí? Entonces este para todo x sub 1 y x sub 2, que pertenecen al intervalo de 0 a más infinito. ¿Sí? Nota que aquí la imagen es de x cuadrado más 1. Entonces decimos, ¿no? Vamos a suponer que f de x sub 1 es igual a f de x sub 2. Y quiero demostrar que x1 es igual a x2. Empiezo por la hipótesis. La imagen era x cuadrado más 1, entonces sería x sub 1 al cuadrado más 1 es igual a x sub 2 al cuadrado más 1. Esto igual, ¿no? Restamos 1. ¿Sí? Raíz cuadrada, porque ambos son positivos. Raíz cuadrada de esto y tendría el valor absoluto de x sub 1 es igual al valor absoluto de x sub 2. Pero recuerden que nuestros x pertenecen al intervalo. Vamos a ponerle así. Pero nuestros x sub 1 y x sub 2 pertenecen al intervalo de 0 a más infinito. ¿Sí? Entonces el valor absoluto de x sub 1 será x sub 1 y el valor absoluto de x sub 2 será x sub 2, por la definición de valor absoluto. ¿Sí? Por definición de valor absoluto. Y ya estamos listos. Entonces concluimos que por lo tanto f es inyectiva
en este intervalo de 0 más infinito. 0 abierto más infinito. Bien, entonces la idea de la inyectividad es esta, ¿no? O sea, tomando valores diferentes del dominio de la función, las imágenes también deben ser diferentes, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue en la primera instancia tomar valores diferentes pero menores o iguales que 0, y se cumplió. Luego lo que hicimos fue tomar valores diferentes mayores que 0, y también se cumplió. Ahora, ¿qué pasaría si tomo un valor menor o igual que 0 y un valor mayor a 0? ¿Será que se cumple también? Entonces, para ello debemos ver que si el conjunto de imágenes que se obtiene de la parte en donde mis x son menores o iguales a 0, tiene algo que ver con las imágenes de cuando mis x son mayores que 0. ¿Sí? Es decir, voy a calcular los recorridos. Entonces, vamos a ponerle aquí ahora. Si x1 es distinto de x2, entonces debería cumplirse que f de x1 es distinto de f de x2 para todo x sub 1 y x sub 2 que pertenezcan al dominio de mi función, ¿sí? A los reales. ¿Sí? Entonces vamos a ver si se cumple para todos ellos. Entonces, vamos a decir esto, ¿no? Si x es menor o igual que 0, ¿sí? Entonces x más 1 es menor o igual que 1. ¿Sí? A ver, déjenme ver. Era x menos 1, es x menos 1, perdón. Si x es menor o igual que 0, entonces x menos 1 es menor o igual que menos 1, y x menos 1 es y. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que y pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1 cerrado. ¿Sí? Entonces, mira, las imágenes que se obtienen a partir de los x que son menores o iguales que 0 estarán de menos infinito a menos 1. Ahora, si x es mayor que 0, x cuadrado es mayor que 0, luego x cuadrado más 1 es mayor que 1. Y esto es y para la segunda parte. Es decir, mis imágenes para valores mayores a 0 están en el intervalo de 1 abierto a más infinito. Y como puedes ver, o sea, no tienen nada en común, ¿sí? Ningún valor de x menor o igual que 0 tiene una imagen de 1 a más infinito, porque sus imágenes están de menos infinito a menos 1. Ni ningún valor de x mayor que 0 tiene su imagen de menos infinito a menos 1, cerrado, porque sus imágenes están de 1 abierto a más infinito. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. ¿Sí? No hay imágenes iguales, tomando valores de x diferentes. Se está cumpliendo esto que escribimos aquí. Entonces vamos a escribirlo acá abajito. Como y pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1, y además y pertenece al intervalo de 1 a más infinito, entonces a x sub 1 y x sub 2 diferentes, se tiene que sus imágenes f de x sub 1 y f de x sub 2 también son diferentes. ¿Sí? Es decir, la intersección de estos dos es el conjunto vacío. Y cuando la intersección de dos conjuntos daba el vacío, los llamábamos conjuntos disjuntos. No tienen nada en común. ¿Sí? Entonces nuestra conclusión aquí sería, por lo tanto, f es inyectiva en su dominio. ¿Sí? Y con eso pues ya estaríamos completando la primera parte de la inyectividad. No sé si tienen alguna preguntita, muchachos.
Y que disculpe, si ahí no salía el vacío, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué crees? Entonces ya no sería, ya no sería inyectiva. Claro, ya no sería inyectiva. Porque, perdón, ¿qué pasaría si es que nos saliese un conjunto aquí? Significa que un x menor o igual que cero tiene la misma imagen que un x mayor que cero. ¿Sí le ves? O sea, tomando x distintos, ¿no? Menores iguales que cero en un caso, mayores que cero en otro. O sea, es como que yo cogiera un x sub 1 de aquí y de acá cojo un x sub 2. Y como la intersección de entre estos dos me está dando un elemento, más que sea uno, que me dé un hito ya. Entonces significa que para este x sub 1 la imagen es la que encontré y para x sub 2 es la misma. Entonces ya no se cumpliría la inyectividad. ¿Sí? No sé si me cachaste. Sí, gracias. Ajá. Entonces por eso hacemos esto. ¿Sí? Porque no basta solamente ver que en los intervalos se cumpla. Tenemos que ver en todo. ¿Sí? Ni tan solo bastaría ver solamente aquí, al final, sino que también tendríamos que ver que se cumplen los intervalos. ¿Ya? Obviamente, si hay más intervalos, crece más el ejercicio, o sea, se hace más laborioso. Pero esta es la parte más complicada, entre comillas, de este tipo de ejercicios, porque el resto ya es automático casi. No sé si tienen otra preguntita. Bueno, vamos a la siguiente parte. Entonces, ya sin inyectiva vamos súper bien. Vamos a demostrarle ahora que nuestra función f es sobreyectiva. Y para ello necesitamos el recorrido. Entonces vamos a encontrar el recorrido de la función f. Mira que acá ya encontramos en dónde pertenecían las imágenes. Entonces solamente tendría que unirles. Entonces y pertenecía al intervalo de menos infinito a menos 1 o y pertenecía al intervalo de 1 a más infinito. ¿Sí? Esto implicaría, bueno, esto es equivalente lógicamente por definición de unión, a que y pertenece a la unión entre estas dos. ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo el recorrido. Vamos a ponerle aquí. El recorrido de f es la unión de estos dos. ¿Sí? Y comparemos con nuestro conjunto de llegada. Es el mismo, mira. ¿Sí? Si no fuese el mismo, entonces no podría decir que es sobreyectiva. Entonces, aquí diríamos, esto es igual al conjunto de llegada. Por lo tanto, nuestra función f es sobreyectiva. ¿Sí? Entonces ya tengo que es inyectiva, ya tengo que es sobreyectiva y concluimos. Como la función f es inyectiva y es también sobreyectiva, entonces es biyectiva. ¿Sí? Y si es biyectiva, tiene inversa. ¿Sí? Entonces nuestro propósito ahora es encontrar esas equivalencias lógicas para plantear la función inversa. ¿Sí? Y otra vez me toca hacer por partes, cada una de sus partes. Entonces miren, en la primera, vamos a hacer ahora convert. Ahora, si x era menor o igual que 0, noten que su imagen es x menos 1 y si x es mayor que 0, su imagen es x cuadrado más 1. Entonces, con ello pues vamos a empezar, ¿no? Si x es menor o igual que 0, entonces y es x menos 1. ¿Sí? Entonces parto de aquí. Y es igual a x menos 1
sería equivalente lógicamente, despejo x. X es igual a 1 más y, o y más 1, como quieras decirlo. ¿Sí? Y esto sería, ¿no? Para todo x menor o igual que 0, y para todo y, ¿sí? ¿Qué sería aquí? Pues vamos a ver qué es lo que obtuvimos, ¿no? Cuando estuvimos encontrando en dónde se encuentran las imágenes a partir de x menores o iguales que 0, llegamos a que y es menor o igual a menos 1, mira. ¿Sí? Entonces, cuando x es menor o igual que 0, y es menor o igual que menos 1. Entonces sería para todo x menor o igual que 0 y para todo y menor o igual a menos 1. En el otro caso, si x era positivo, entonces y era igual a x cuadrado más 1. Entonces decimos, ¿no? A ver, y es igual a x cuadrado más 1 es equivalente lógicamente a que y menos 1 es igual a x al cuadrado. Luego, la raíz cuadrada de y menos 1 es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Pero esto, si y es mayor o igual que 1, para que la raíz cuadrada exista. ¿Sí? Solo de números mayores o iguales que 0. Luego me quedaría la raíz cuadrada de y menos 1 es igual al valor absoluto de x, porque la raíz cuadrada del cuadrado de x es el valor absoluto de x. Pero acuérdate que x es mayor que 0, entonces el valor absoluto de x es x. Entonces esto sería equivalente a que x es igual a la raíz cuadrada de y menos 1. ¿Sí? Entonces miren, podemos decir que y es igual a x cuadrado más 1 es equivalente lógicamente a que x es igual a la raíz cuadrada de y menos 1. ¿Sí? Y esto, para todo x positivo y para toda y, vamos a ver cuál era esa y. Miren, si x es positivo, y ahora es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, para toda y, mayor que 1. Entonces ya tengo las leyes de asignación para cada uno de estos dos intervalos. ¿Sí? Y escribo mi función compuesta. Mi función, ¿qué digo? Mi función inversa. Entonces, por lo tanto, mira, la inversa de f será una función que hace lo siguiente. Para tener referencia, voy a irme acá al comienzo del ejercicio. Más que nada para que no se me pierda. Vamos a tomar esta función. Y me la voy a llevar acá abajito. Y la vamos a hacer más pequeñita. Ya. Entonces, si f es una función que va de a en b, la inversa sería una función que va de b a a. Entonces el dominio pasa a ser el recorrido de la inversa y el recorrido de la función pasa a ser, se intercambian, ¿no? Dominio por recorrido, recorrido por dominio. De menos infinito a menos 1, unido de 1 a más infinito, llega a los reales, y aquí tomará un y me devolverá ¿qué? Miren, cuando x es menor a 0 y x es menos 1, ¿sí? Entonces estoy en el primer caso, ¿no? Entonces mira, y es x menos 1, x es menor o igual que 0. Pero ahora estoy tomando y's que son menores o iguales que menos 1, por lo tanto su imagen sería 1 más y. Entonces aquí tendría 1 más y, si y es menor o igual a menos 1. ¿Sí? Y en el otro caso, dice x cuadrado más 1 si x es mayor que 0. ¿Sí? Y es igual a x cuadrado más 1 si x es mayor que 0. Entonces yo debería trabajar ahora que x es la raíz cuadrada de y menos 1 si y es mayor que 1. Entonces sería y menos 1 si y es mayor que 1. ¿Sí? Y con esto pues ya habré terminado de representar mi función inversa. Eso es. ¿Alguna pregunta
chicos? Preguntitas. ¿No? Bueno. Hasta aquí, o sea, hasta el tema de función inversa va la prueba del día lunes. ¿Sí? Entonces, el lunes 6 ustedes tienen la prueba que irá todo desde funciones, ¿no? Todo lo de funciones hasta función inversa. Ya les puse la tarea para que le hagan, también las actividades, también el cuestionario ya está abierto, ¿sí? Habrá un control el día 8, ¿sí? A ver, déjenme ver cuándo sería. Sí, el día 8 habrá un control también. La tarea le puse para que la entreguen, me parece que es el 13. Pero el 8 les voy a tomar un control de la primera parte, que ya podrían hacerlo tranquilamente, ¿sí? Y es más, hacer la tarea les va a ayudar para la prueba del 6. Entonces hasta aquí iría la primera prueba, ¿sí? O sea, la prueba 5. Bien. No sé, ¿algún comentario que tengan? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver ahora el siguiente tema que tiene que ver con las operaciones entre funciones. Y gracias a las operaciones entre funciones, nosotros vamos a tener una gran cantidad de funciones que van a aparecer, ¿sí? Y que obviamente las vamos a estudiar. En sí ya estábamos trabajando con operaciones entre funciones, pero no las habíamos visto como tal. Entonces, ahora será momento de trabajar con ellas. Entonces vamos a ponerles aquí. Solamente vamos a trabajar con funciones reales, ¿no? Entonces una función es real cuando, pues, su dominio, su recorrido son conjuntos, subconjuntos de los reales. Entonces, podré trabajar la suma, podré trabajar el producto, la resta, la división, ¿sí? La potencia, la raíz cuadrada, etc. Miren cómo vamos a definir las dos primeras operaciones, la suma y el producto. Yo voy a tener dos funciones, f de a en b y g de c en d, ¿sí? Tal es que el dominio de f intersecado con el dominio de g sea distinto del vacío. O sea, si yo interseco el dominio de f, que es a, con el dominio de g, que es c, la intersección debe ser distinta del vacío para yo poder hacer la suma o el producto, ¿sí? O sea, en otras palabras, los dominios deben compartir elementos, ¿sí? O sea, deben haber números reales que estén en A y que también estén en C, ¿sí? Si la intersección es el vacío, yo no puedo sumar o multiplicar. ¿Cómo defino la suma? La suma vamos a definir como aquella función cuyo dominio es la intersección de los dominios de f y de g, llegará a los reales, tomará un x en este dominio y su imagen será la suma de la imagen de x respecto de f más la imagen de x respecto de g, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si yo tomo un x que pertenece a la intersección de los dominios de f y de g, o sea, a intersecado con c, la imagen de x respecto a la suma de f y g será la suma de las imágenes de x respecto de f y respecto de g, ¿sí? Como bien lo representa, pues aquí, ¿no? El producto. ¿Cómo voy yo a trabajar el producto? Muy similar, ¿sí?
otra vez, el dominio será la intersección de los dominios de la función f y la función g. Tomo un x en este dominio y la imagen es el producto de las imágenes de x respecto de f y respecto de g. ¿Sí? Entonces, si yo tomo un x en la intersección de estos dominios, la imagen de x respecto al producto va a ser igual al producto de las imágenes de x respecto de f y respecto de g. ¿Sí? Ya vamos a hacer ejemplos y van a ver que esto es facilito. Pareciera que es difícil, pero no lo es para nada. Entonces yo puedo plantear algunas otras funciones, miren, a partir de la suma y el producto. Una de ellas podríamos conocerle como la función 0, ¿sí? Donde si A es un subconjunto de los reales, la función real que va desde A a los reales, que toma un x en A y su imagen es siempre en 0, ¿sí? Esta sería una función constante, ¿sí? Y sería la función constante de dominio A y su imagen es 0. ¿Sí? Entonces cualquier x real que tomemos, su imagen siempre será 0. Entonces yo podría definir la función 1, la función 2, etc. ¿Sí? Funciones constantes en ese estilo. ¿Sí? Que su imagen sea siempre menos 1, por ejemplo. Entonces estamos hablando de la función constante. ¿Para qué nos servirán estas funciones constantes? Porque yo puedo definir otra función que vendría siendo el producto de una constante por cualquier otra función. ¿Sí? Llamémosle función f o función g, el nombre que quisieras. Pero mira, si yo tengo que a es un real y tengo una función f que va de a en b, la función constante en a por f es el producto de una constante y la función. Y la vamos a representar de esta manera, ¿no? ¿Sí? Donde si yo tomo un x en el dominio de la función, la imagen de x respecto a por la función f va a ser igual a por f de x. ¿Sí? O sea, solamente estamos multiplicando la imagen de x respecto de f por una constante. ¿Sí? Sea 1, sea 2, sea menos 1, sea 5, etc. Si yo tomo un caso particular de a, ¿sí? Y le digo, a ver, entonces yo quiero que a sea igual a menos 1, entonces saco la función constante con menos 1. ¿Sí? Entonces si a menos 1 le multiplico por mi función f, ¿sí? A la función constante por mi función f, entonces obtendría yo el inverso aditivo de esta función. ¿Sí? Y si ya tengo el inverso aditivo de esta función f con la operación suma, entonces yo podría definir la operación resta. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos, miren, la función resta. Vamos a pegarle aquí. ¿Qué dice la función resta? Si yo tengo una función g que va de a a b y tengo una función h que va de c a d, ¿sí? Entonces yo puedo establecer una función que es la suma de g con el inverso aditivo de h. Sí, acuérdate, g y h son funciones, ¿no? Esta es una notación. Es la notación esto. Entonces esta función resta, de igual manera, como es una suma, su dominio debe ser la intersección de los dominios de g y de h. Y su imagen será la resta de g de x y de h de x. ¿Sí? Entonces si yo tomo cualquier x en la intersección de los dominios de g y de h, la imagen de x respecto a la resta de f y g va a ser igual a la resta de f de x con g de x. ¿Sí? Entonces esa es nuestra función resta. Y también habrá la multiplicación con el inverso multiplicativo, ¿no? Entonces aparecería la división. Hay una condición ahí en las divisiones, ¿no es cierto? Si yo tengo dos funciones, f de a en b y g de c en d,
tenemos que la función división de f sobre g, o también llamada función racional, ¿sí? Es aquella función cuyo dominio es E, ya vamos a explicar esto. A los reales tomo un X y su imagen es f de X sobre g de X. ¿Quién es de este conjunto E? Mira, es el conjunto de todas las X que están en la intersección del dominio de F y el dominio de G. O sea, igualito que la resta, igualito que la suma, igualito que el producto. Pero debemos garantizar de que G de X no sea cero. ¿Sí? O sea, E es ese conjunto de todas las X que pertenecen a la intersección del dominio de F y el dominio de G, pero excluyendo cuya imagen respecto de G es cero. Tenemos que quitar esos valores que harían cero a mi denominador. ¿Sí? Entonces, ojo, esto es importante en la división. ¿Sí? Porque si no me estarías presentando el 1 sobre 0 y eso no hemos definido. Ni siquiera lo escribimos, acuérdate. Entonces, para todo x que yo tome de la intersección del dominio de f y el dominio de g, excepto los x cuya imagen respecto a la función que está en el denominador es 0, sería, ¿no es cierto?, que la imagen de x respecto a la división es f de x sobre g de x. ¿Sí? Y con esto podemos aparecer cualquier cantidad de funciones. ¿Sí? Sumar funciones, multiplicar, dividir, restar, restar divisiones, multiplicar sumas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo con funciones reales. Se aplicarán los teoremas de números reales, etcétera. No sé si tienen alguna preguntita. Este es el primer bloque de funciones que vamos a ver. En la clase de mañana les voy a presentar otras más. Sí, ya con sus nombres y apellidos. Aunque ya les hemos trabajado, pero no les hemos dado nombres y apellidos. Entonces, la clase de mañana vamos a eh, trabajar mejor eso. Hagamos algunos ejemplos. Solamente déjenme ver. Algunos por aquí. Aquí estamos. Vamos a copiar esto. Copiar. Vemos acá. Ahí. Entonces, entendamos la idea primero con estos conjuntos fáciles de trabajar. Entonces, miren lo que dice. Sean f y g funciones, tal que f está formado por los pares ordenados 1, 1, 2, menos 2, 3, 4 y 4, 0. Y g está formado por los pares ordenados menos 2, 3, 0, menos 1, 1, 1, 2, 0, 3, 5. ¿Ya? Dice, determina la suma de f y g, la división de f sobre g y menos 2 por f más g sobre f. ¿Sí? Entonces eso vamos a trabajarle. A ver, entonces, primeramente antes de trabajar sumas, divisiones, restas, lo que sea, yo debo identificar cuál es el dominio de f y el dominio de g. ¿Sí? Porque si habrás reflexionado en lo que vimos, para plantear la suma y el producto necesito conocer los dominios de f y de g. ¿Sí? Mira, porque aquí aparece, ¿no? A intersección C, A intersección C, A intersección C y E, que también está la intersección entre A y C. ¿Sí? El dominio de F y el dominio de G. Entonces necesito, primeramente, conocer los dominios, ¿no? Entonces, muchachos,
¿Cuál es el dominio de F y cuál es el dominio de G? El dominio de F sería 1, 2, 3, 4 y el dominio de G sería -2, 0, 1, 2, 3. Excelente, muy bien. Sí, las primeras componentes, ¿no es cierto? Un segundito, que estoy teniendo un problemita aquí con la tableta digitalizadora. Ya. Es que este lapicito tiene una punta, ¿sí? Y conforme vas escribiendo, se va desgastando y se va sacando puntas, o sea, se va afilando. Y cada vez que se va afilando, va rayando la tableta. Entonces eso no queremos que raye. Entonces le tengo puesto aquí un papelito, pero como ya mismo se acaba el semestre, ya el papelito está lascándose, entonces ya está haciendo sus huequitos. Entonces les puse una cinta aquí para que no se eche a perder todo. Pero bueno, creo que ahí aguanta unas 3 clases más. Ya, chévere, Evelyn. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4. Y aquí -2, 0, 1, 2 y 3. La primera. Encontremos la suma de f y g. Para encontrar la suma debería encontrar el dominio de la suma y la ley de asignación para la suma. ¿Sí? Con eso ya puedo plantear la función. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el dominio de la suma de f y g? Con la intersección entre estos dos dominios. ¿Sí? Porque eso es lo que me dice la definición para la suma. Bueno, aquí debía haberle puesto en color azul porque es definición. Ya le vamos a cambiar. Bien, entonces muchachos, ¿qué nos quedaría la intersección entre estos dos dominios? El 1, el 2 y el 3. Dale. Porque son los elementos que se comparten. ¿Sí? Conjuntos intersecantes, los elementos que tienen en común. 1, 2 y 3. Muy bien. Ya tengo el dominio. Entonces ahora lo que me faltaría es la ley de asignación. Luego, si yo te preguntase la imagen de X respecto de la suma de f y g, tu respuesta debería ser f de X más g de X. Porque eso es lo que me dice, ¿no? Es subrayado aquí con amarillo inclusive. Entonces ya tengo la ley de asignación. Lo que debemos hacer es, pues, contextualizar, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora tenemos, entonces me quedaría, la suma de f y g será igual a estos pares ordenados, vamos a ponerle así. ¿Sí? En donde, como el dominio es 1, 2, 3, tendría 1, 2, 3, y aquí tendría la imagen de 1 respecto de la suma. Acá tendríamos la imagen de 2 respecto de la suma, y aquí tendríamos la imagen de 3 respecto de la suma. ¿Pero qué es la imagen de 1 respecto de la suma? Es f de 1 más g de 1. ¿Qué es la imagen de 2 respecto de la suma? Es f de 2 más g de 2. Y aquí tendríamos f de 3 más g de 3. ¿Sí? Entonces simplemente tendríamos que ver, ¿no? ¿Quién es f de 1 y quién es g de 1? Vámonos acá arriba. La imagen de 1 respecto de f es 1. Y la imagen de 1 respecto de g también es 1, miren. Aquí las tenemos. Entonces, esta primera sería 1 más 1. En la segunda, f de 2 más g de 2.
f de 2 es menos 2, g de 2 es 0. Entonces aquí tendremos menos 2, más 0. Y f de 3 más g de 3 sería 4 y 5. Entonces vamos a ponerle 4 más 5. Finalmente nos quedaría que f más g son los pares ordenados 1, 2, 2 menos 2 y 3, 9. ¿Sí? Lista la suma de f y g. ¿Alguna preguntita, chicas, chicos? ¿No? Vamos con la que sigue. F sobre G. Número 2, F sobre G. Entonces, necesito primeramente el dominio de F sobre G. El dominio de F sobre G me dice que son todos aquellos X que pertenecen a la intersección del dominio de F y dominio de G. Pero tal es que, en este caso, G de X sea diferente de 0. ¿Sí? O sea, son todos los X que pertenecen. ¿Cuál era el dominio de F intersecado con el dominio de G? Era 1, 2 y 3, ¿no? O sea, todos estos X que pertenecen a este conjunto y tal es que G de X no sea 0. ¿Sí? Ahora, como son solamente 3 valores, podemos hacerle uno por uno, ¿no? Entonces, miren, si X es igual a 1, G de 1 era 1. Si X es igual a 2, G de 2 era 0. ¿Sí? Y si X es igual a 3, G de 3 era 4, me parece. Déjenme ver. G de 2 es 0, G de 3 es 5. ¿Sí? G de 3 era 5. ¿Sí? Entonces este check, este también check, pero este no. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque su imagen es 0. Entonces si yo quisiera hacer f de x sobre g de x, al momento de que x sea 2, no podría decir f de 2 sobre g de 2. Porque g de 2 es 0, entonces me quedaría la división para 0. Entonces por eso a este tengo que excluirle del dominio de la división. ¿Sí? Entonces repito, como g de 2 es 0, a él tengo que excluirlo. ¿Sí? Entonces, por tanto, el dominio de mi división debería ser simplemente 1 y 3. ¿Sí? No puede ser el 2. Entonces, al momento de armar la división, miren, f sobre g, tendríamos solamente dos pares ordenados, con 1 y con 3. Para 1 sería la imagen de 1 respecto a la división, y para 3 la imagen de 3 respecto a la división. Sí, aquí me quedó fea esto. Ahí. Por la definición de la división, me quedaría f de 1 sobre g de 1. Y para el 3 me quedaría f de 3 sobre g de 3. Por definición de división. Ahora, si nos acordamos, f de 1 era 1 y g de 1 también era 1.
Y para 3, f de 3 era 5. No, perdón. F de 3, vamos a sacarlo. F de 3 era 4. ¿Sí? La imagen de 3 respecto de F, 4. Y para G era 5. Entonces esto sería 4/5. ¿Sí? Y ya tendríamos, ¿no? 1,1 y 3,4/5. Y ya estaría lista mi función división. ¿Alguna preguntita, muchachos? ¿Una preguntita? Bueno. ¿Sí siguen ahí todavía? Un like Sí, ahí en la pantalla. Eso, gracias, Evelyn. Chévere. Bueno, a ver, solo quiero ver una cosita. Ya, estamos bien. Hagamos el último, ¿sí? Menos 2 por f más g sobre f. Lo hacemos, ponerle aquí. Menos 2 por f más g sobre f. ¿Sí? Vamos a llamarle esta función h, ¿ya? Sí, llamémosle h esta función para no estar escribiendo a cada rato menos 2 por f más g sobre f. Entonces llamémosle h. El dominio de h, ¿sí? Noten que necesitaría el dominio de g sobre f, que es la intersección de g sobre f, excepto en donde f de x sea 0. Y como es una suma con este f de acá, necesitaría la intersección de entre estos dos, pero ya estaba anteriormente hecha la intersección con f. O sea, el dominio de f sería prácticamente todos esos x que pertenecen al dominio de g intersecado con el dominio de f, exceptuando esos f de x que sean 0, ¿sí? Quitando todos esos x cuya imagen respecto de f es 0. ¿Sí? Es decir, todos esos x, o bien el 1, el 2 o el 3, tales que f de x es 0. Entonces podemos hacer lo mismo que hicimos hace un ratito, ¿no? Si x es igual a 1, si x es igual a 2 y si x es igual a 3. Ojo que hago esto porque solamente son 3 elementos, ¿ah? Si son muchísimos más, no tendría derecho para hacer eso, ¿sí? Porque quién sabe cuántos elementos, por ejemplo, en un intervalo. O sea, ¿cómo me voy a poner a hacer esto en un intervalo? ¿Cuántos números hay en un intervalo? ¿Sí? Un montón. Entonces, si x es igual a 1, f de 1 era 1. Si x es igual a 2, f de 2, ese sí ya no me acuerdo. F de 2 es menos 2 y de una vez f de 3 es 4. ¿Sí? Menos 2 y 4. Menos 2 y f de 3 es 4. Entonces miren que ninguno se hace 0. ¿Sí? Estamos súper bien. No tengo que excluir a ninguno. ¿Eh? No tendríamos que excluir a ninguno. Entonces, por lo tanto, el dominio de esta función h que estamos trabajando sería igualmente 1, 2 y 3. Entonces, ahora, vamos a encontrar la función, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí h. Va a ser igual a estos tres pares ordenados. Ahí y 3. ¿Sí? ¿Y cómo serían las imágenes?
pues las imágenes es menos 2f más gf. ¿Sí? O sea, creo que no me va a alcanzar el espacio, vamos a ponerle así. Menos 2 por f de x más g de x sobre f de x. ¿Sí? Pero nuestra x era 1. Entonces vamos a corregirle aquí. Sería menos 2f de 1, g de 1, f de 1. Misma cosa para acá. Menos 2f de 2 más g de 2 sobre f de 2. Y acá igual. Menos 2f3 más g de 3 sobre f de 3. Y tendríamos 1, menos 2 por 1 más 1 sobre 1. ¿Sí? Siguiente par ordenado. Menos 2 f de 2 era menos 2 por menos 2 más g de 2, ese sí ya no me acuerdo. G de 2 era, ¿dónde estás? G de 2 es 0 y f de 2 es menos 2. Entonces aquí me quedaría 0 sobre menos 2. Y aquí tendría 3 menos 2 por f de 3 que era 4 más g de 3 que era 5 y f de 3 que era 4. ¿Sí, no? G de 3 era 5. G de 3, 5. Ajá. Y ya, opero. Y me quedaría 1, menos 2 más 1, menos 1. 2, menos 2 por menos 2, 4. 4 más 0 son 4. Y 3 menos 2 por 4, menos 8. Y menos 8 más 5 cuartos. ¿Sí? Menos 8 más 5 cuartos sería menos 32 cuartos, menos 27 cuartos. Vamos a ponerle aquí menos 27 cuartos. Y ya estaría listo el último. Entonces, miren, de su nombre, ¿no? Son operaciones. Preguntitas, muchachos. ¿No? ¿Todo bien? ¿Siguen ahí? Se quedaron dormidos, creo. Gracias, gracias. Bueno, ahorita que pase el arroz macareño, seguimos. A ver, hagámosle otro de esos ejercicios. Y con funciones un poquito más conocidas por ustedes. Vamos acá. Miren, dicen, sean f y g dos funciones, tales que la una es una función de los reales a los reales, tomo un x y su imagen es 1 menos x. Y la otra, su dominio es de 1 cerrado más infinito y su imagen es 1 sobre x. Dice, encuentra f menos g y f sobre g. Entonces, el tratamiento va a ser igual. Y la diferencia es de que pues no vamos a hacer uno por uno, sino ya nos vamos a basar en los teoremas que conocemos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer f menos g, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Primero que encontrar el dominio, ¿sí? El dominio de la resta es el dominio de f intersecado con el dominio de g.
¿Sí? O sea, en otras palabras, los reales intersecados con el intervalo de 1 cerrado a más infinito. ¿Sí? Y si intersecamos esto, como el intervalo de 1 cerrado a más infinito es un subconjunto de los reales, por lo tanto, su intersección es este mismo intervalo, de 1 cerrado a más infinito. Es un teorema, ¿no? Si A es subconjunto de B, ¿sí? Entonces la intersección de A y B es igual a A. Entonces ya tengo el dominio. Ahora me tocaría encontrar la ley de asignación. Y la ley de asignación es lo más simple que puede haber, muchachos. Vamos a describirlo de esta manera. Luego, la imagen de x respecto a la resta, ¿qué sería? Sería f de x menos g de x, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿quién es f de x? 1 menos x. ¿Sí? ¿Y quién es g de x? 1 sobre x. ¿Sí? Y esto sería la imagen. Bueno, los paréntesis podríamos quitarlos, ¿no? Esto sería la imagen. De ahí que yo lo puedo reescribir. ¿Sí? O sea, podríamos reescribirlo así, ¿no? Como x, y aquí x, menos x al cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces luego esto me quedaría en menos x al cuadrado menos x más 1 sobre x. ¿Cierto? Sacando factor común menos 1. Entonces aquí ya tendría la ley de asignación. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Nuestra función resta sería una función que va de 1 cerrado a más infinito y llegará a un conjunto de llegada, los reales, tomará un x de este intervalo y su imagen pues será esta, x cuadrado menos x más 1 sobre x. ¿Sí? Y esa sería la función resta. Entonces, como ven, esa no es difícil, ¿sí? No es difícil para nada. Solamente aplicar las definiciones. La otra que me pide es f sobre g. Entonces vamos número 2, f sobre g. ¿Sí? Misma cosa, yo debería encontrar su dominio y luego su ley de asignación. Entonces vamos ahí. El dominio de f sobre g, ¿sí? ¿Qué va a ser igual? Pues son todos aquellos x que pertenecen al dominio de f intersecado con el dominio de g, tales que g de x sea diferente de 0. ¿Sí? O sea, en otras palabras, son todos esos x que pertenecen, ya habíamos hecho esta intersección, era de 1 a más infinito, 1 cerrado, y g de x es distinto de 0. ¿Quién era g de x? 1 sobre x. ¿Ya? Entonces, muchachos, pregunta. 1 sobre x, ¿cuándo se haría 0? ¿Qué valores debería tomar x para que 1 sobre x sea 0? Repita la pregunta. Se cumple. ¿Ya? ¿Por qué, Evelyn? ¿Qué darías? Porque el número así sea para el número más grande, siempre va a quedar con unas milésimas. Dividido, entonces, quedaría solo uno más infinito. Hay otra razón. Puedes irte por ese camino, pero... O sea, ¿por qué 1 sobre x nunca va a ser 0, ya? ¿Por qué?
También por esto que era de que solo si el numerador es 0, la división es 0. Exactamente. ¿Ya? O sea, para que A sobre B sea 0, A debe ser 0. Es la única forma. Porque B nunca podría serlo. Pero aquí A, el numerador es 1. Pues muchachos, 1 sobre X nunca se va a hacer 0. O sea, esto siempre se va a cumplir. Cualquier X que sea mayor o igual que 1, 1 sobre X nunca se va a hacer 0. O sea, esto quedaría esto mismo. De 1 más infinito. ¿Sí? Porque este numerito que está aquí nunca se va a hacer 0. ¿Sí? Cualquier X que tú tomes mayor o igual que 1, 1 sobre X siempre va a ser distinto de 0. Y es más, siempre va a ser positivo, ¿no? Porque X es mayor que 1. Si un número es positivo, su inverso multiplicativo también es positivo. ¿Sí? Entonces ya tengo listo el dominio. ¿Ya? Y nos faltaría la ley de asignación. Entonces vamos a ponerle aquí luego la imagen de X respecto a la división de f sobre g sería f de X sobre g de X. F de X era 1 menos X y g de X 1 sobre X. Entonces tendría 1 menos X sobre 1 sobre X. Y esto es igual a X por 1 menos X, que sería X menos X al cuadrado. Ya tengo la ley de asignación. Concluyo, por lo tanto, la función división es aquella que va de 1 a más infinito a los reales. Tomo un X, ¿sí? Y la imagen sería X menos X al cuadrado. ¿Sí? Y ya está. Hice una pregunta. Dime. Si tengo diferentes conjuntos de llegada, por ejemplo, aquí tengo los reales, por eso le pusimos que llega a los reales. Pero si tengo diferentes, tengo que también intersecar los conjuntos de llegada. No, siempre llegará a los reales. ¿Sí? Siempre nos van a dar los reales, no nos van a dar, ya. Te puede dar cualquier otro, pero a manera general tú puedes poner los reales. Por este teorema que está acá, mira. Me justo apareció. Si C es un conjunto tal que el recorrido de la función es un conjunto de C, entonces tú puedes decir que F es una función que va de A en C. ¿Sí? Ya, En ya, vez de gracias. decir, y el conjunto más grande, entre comillas hablando, es los reales. Entonces decir que una función va de tu dominio a los reales, pues no es errado, estás en lo correcto. ¿Sí? Dale. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, vamos a ver otros ejemplos. A ver. Ya, quiero que hagan ustedes. Que ya he pasado hablando 1 hora y 10 casi. Entonces les toca a ustedes. A ver, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Aquí. Perdón, Inge, antes del ejercicio, si en el caso de que hubiera salido que sí podía ser 0, entonces del Ujú. dominio le hacíamos una unión, una intersección. Creo que una intersección, ¿cierto? Tenías que quitar esos valores, tenías que quitarlos. Ujú. Imagínate, a ver, imagínate de que, bueno, esta es otra función, ¿ya? Imagínate que esta es otra función y encuentras de que se hace 0 en 2, ¿ya? Entonces al 2 deberías quitarlo. Entonces tu dominio te hubiese quedado de 1 cerrado a 2 abierto, unido de 2 abierto más infinito. Ay, Inge, gracias. ¿Sí? Ujú. Entonces esa es la idea detrás de eso. Algo como lo que hicimos de acá arriba. Mira.
O sea, aquí en 2. No puedo porque se hace 0. ¿Sí? Entonces tengo que extirparlo de ahí. O sea, tú no puedes participar en la división porque f de 2 sí existe. G de 2 también existe, pero es 0. Entonces la división no está definida. ¿Ya? A ver, entonces vamos a hacerle esta función. Y le vamos a poner... Aquí le vamos a cambiar esto. Ay. A ver, solo déjenme checarle una cosita. Ya, ahí está Pepa. Manos a la obra, muchachos. Sean dos funciones de f y g, ¿sí? La una va de 1 más infinito a los reales y la otra va de menos 5 a 5 cerrado a los reales. La imagen de la una menos 2 sobre x, la imagen de la otra 3 menos 2x. La suma, 2 por f sobre g y menos g sobre f. ¿Sí? Entonces yo creo que unos 10 minutitos, hasta las 10:20. Y luego le hago yo para comparar. Manos a la obra. Prendemos las camaritas, por favor. Si tienen alguna pregunta, me la dicen. Eso, muy bien. Gracias, Evelyn. Carolina. Dylan, Valeria. Martín. Leonel, Catherine, chévere. No sé si comenté con ustedes un problema que había en, en una actividad de complejos que no les salía en dónde rellenar. Hay una actividad en complejos, creo que es el de autoevaluación. Les daba el ejercicio, pero no les permitía rellenar. Es un error de la plataforma. ¿Sí? Entonces, ese tipo de preguntas, no sé por qué este semestre lo quitaron. Entonces, para no quitar todo ese cuestionario, lo único que he hecho es a esas preguntas ponerle una calificación de 0. O sea, no les va a afectar a su puntaje general. ¿Ya? Entonces, para que no tengan problemas ahí. Pero pues es para repasar, ¿no? Entonces ustedes podrían tomar esos ejercicios de igual manera, repasarlos. Bien, bueno, vamos a trabajar.
¿Cómo nos fue? Vamos, un minutito más, ¿ya? Un minuto más. A ver, le voy a hacer y van a ir comparando con lo que ustedes tienen. Si hay alguna observación, me la dicen y la comentamos, ¿ya? Ahora vamos con la primera. La suma de f y g. Son evidentes cuáles son los dominios de f y de g, ¿no? De f de 1 abierto a más infinito y de g el intervalo cerrado de menos 5 a 5. Entonces primero vamos por ello. El dominio de la suma, que de plano me va a servir para el dominio de las otras dos, ¿sí? Entonces el dominio de la suma sería el dominio de f intersecado con el dominio de g. Es decir, de 1 abierto a más infinito intersecado con el intervalo de menos 5 a 5. ¿Qué les queda? De menos 5 cerrado a 1 abierto. La intersección. Sería abierto en 1 y cerrado en 5. Esa, ¿sí? Abierto en 1, cerrado en 5. El intervalo semiabierto, ¿no? Entonces son todos esos x que están de 1 a más infinito, pero también que están de menos 5 a 5. O sea, estarían de 1 abierto a 5 cerrado. Este es el dominio de la suma. Luego, saquemos la imagen. Entonces, la imagen de x respecto de la suma sería f de x más g de x. Le va a hacer aquí mismo en la línea. Menos 2 sobre x más 3 menos 2x. ¿Sí? Aquí no sé qué dice. Aquí era x, ¿no? No sé por qué puse 3. Menos 2 sobre x más 3 menos 2x. Esto podríamos reescribirlo así. Más 3x menos 2x al cuadrado. Podría sacar factor común menos 1 y me quedaría así, ¿no? Ordenándole 2x al cuadrado menos 3x más 2. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, nuestra función suma sería aquella que va del intervalo de 1 abierto a 5 cerrado, llegará a los reales, tomará un x y su imagen es esta. 2x cuadrado menos 3x más 2 sobre x. ¿Ya? ¿Sí les quedó eso? Pueden ponerle un like ahí en la pantalla, un corazón si es que sí. Ya, buenísimo, Martín.
Catherine, chévere. Kernel, muy bien. ¿Ya? Si se equivocaran en algo, porfa, le corrigen. Entonces ya tengo la suma. Bien. La otra. Bueno, antes de pasar, ¿alguna duda de esta primera parte? Bueno, avanzamos. La segunda, 2 por f sobre g. La función 2f dividida para g. Ahora, esto es una división. A esta le podría llamar función h si quisiera. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos va el desarrollo. Llamémosle h para no estar escribiendo a cada rato. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí el dominio de h, que es 2 por f sobre g, serían todos aquellos x que pertenecen al dominio de f intersecado con el dominio de g, tales que g de x es distinto de 0. ¿Ya? El dominio de f intersecado con el dominio de g, ya lo hallamos, es de 1 abierto a 5 cerrado. Entonces serán todos esos x que pertenezcan a este intervalo, tales que su imagen respecto de x, y voy a usar ya la imagen, que sería 3 menos 2x, tales que 3 menos 2x es diferente de 0. Aquí me quedaría que son todos esos x que pertenecen al intervalo de 1 a 5 cerrado. Y aquí sería tales que x es diferente, y si yo resolviese esto, ¿no? De 3 medios. ¿Sí? Entonces, interpretemos lo que menciona este conjunto. Dice que son todos esos x de 1 a 5, pero x no puede ser 3 medios. ¿Ya? Ahora, 3 medios es 1.5. Y 1.5 sí está en el intervalo en cuestión. ¿Sí? Entonces yo tengo que extirparlo de ahí, ¿sí? Quitar ese 3 medios. Porque cuando yo quisiese hacer g de 3 medios, g de 3 medios es 0. Y como está en el denominador, habría la división para 0. Por lo tanto, ¿qué nos quedaría el dominio? Nos quedaría de 1 a 3 medios unido de 3 medios a 5. ¿Sí? Ese sería el dominio de mi función. Entonces, repito, debo quitar todos esos x en el intervalo de 1 abierto a 5 cerrado, cuya imagen respecto de g es 0. Y ese valor es 3 medios. Y como 3 medios está en el intervalo, pues lo debo quitar. Entonces solamente estoy trabajando en el intervalo abierto de 1 a 3 medios y en el semiabierto de 3 medios a 5 cerrado. ¿Sí? ¿Estamos? Chévere. Entonces ya tengo ese dominio. Ahora necesito la imagen. Y la imagen sería, la imagen de x respecto de h sería lo mismo que la imagen de x respecto a 2 por f sobre g. Y esto sería lo mismo que 2 por f de x sobre g de x. ¿Ya? Y esto sería 2 por f de x era menos 2 sobre x. Y g de x es 3 menos 2x. Entonces esto me quedaría, a ver, nos quedaría menos 4 sobre x por 3 menos 2x, ¿no? Haciendo las operaciones. Y luego esto podríamos escribirlo así, menos 4 sobre 3x menos 2x al cuadrado. ¿Sí? O sea, ya después aquí es como tú le escribas, ¿no? O
sea, puedes escribirlo así, está bien. Así está bien. Así también estaría bien. ¿Sí? Solamente aplicamos propiedades de cuerpo. Por lo tanto, nuestra función h será aquella que va de 1 a 3 medios, unido de 3 medios a 5, llegará a los reales. Tomará un x en este conjunto y su imagen es 4 sobre 2x cuadrado menos 3x. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Bueno, vamos con la última. Número 3. Menos g sobre f. Entonces, de igual manera, primerito el dominio. El dominio le podríamos dar un nombre igual, ¿no? F, G, H, I. Podríamos darle una letra griega inclusive. Trabajémosle así, menos g sobre f. El dominio de esta función, ¿ya? Serían todos aquellos x que pertenecen a la intersección de estos dos dominios. Pero tales que ahora cambia, ¿no? F de x es distinto de 0. O sea, son todos aquellos x que están en este intervalo. ¿Sí? Eso fue lo que hallamos al comienzo de la intersección. Pero f de x, que es menos 2 sobre x, distinto de 0. Ya habíamos hablado antes de algo similar, ¿no? O sea, menos 2 sobre x nunca se va a hacer 0. Porque para que menos 2 sobre x se haga 0, menos 2 debería ser 0, y eso no es posible. 0 es igual a 0, menos 2 es igual a menos 2. ¿Sí? O sea, en pocas, esto que está aquí es siempre cierto para nuestro intervalo de 1 a 5. ¿Sí? Entonces esto quedaría así mismo. Esto es verdadero, ¿no? O sea, no existe ningún número x mayor a 1 y menor o igual que 5, tales que menos 2 sobre x sea 0. ¿Sí? O sea, siempre va a ser distinto de 0. Ese sería el dominio, sin ningún problema. Luego, la imagen de x respecto de esta función sería, vamos a ponerle así, menos g de x sobre f de x. G de x era 3 menos 2x y f de x era menos 2 sobre x. Esto te va a quedar x por 3 menos 2x, ¿sí, no? Lo que es lo mismo que 3x menos 2x al cuadrado. Y ya. Entonces, por lo tanto, nuestra función va de 1 a 5. A los reales, toma un x y su imagen es esta. Colorín colorado. ¿Fácil o difícil? O sea, no es difícil, ¿no? Lo que debes estar pendiente es en las operaciones que haces. Imagínate que encuentres mal el dominio. O sea, ya si encuentras mal el dominio, pues ya fregó todo. ¿Sí? O sea, si les llegan a poner algún ejercicio de esto, no se vayan a confiar, ¿ya? O sea, porque no es difícil. Entonces a veces, pues me confío y justo en esas que son puntos asegurados, podrías estarte
tambaleando. Entonces, mucha concentración en este tipo de ejercicios. Preguntitas, comentarios. ¿No? Bien. A ver, dame un segundito. Y seguimos. A ver. Entonces, miren. Yo tengo la función suma, resta, constante por una función, producto, división, las constantes obviamente, ¿sí? Y a partir de ellas van a salir otras más, ¿sí? Que ya las hemos trabajado anteriormente. Pero ahora en esta clase en la que sigue les vamos a dar un nombre y apellido y vamos a ver sus características, sus cualidades. Y luego de que veamos dos cualidades más, que es la monotonía y la paridad, haríamos sus representaciones gráficas, ¿sí? Y con eso ya terminaríamos el tema de funciones. Entonces, yo creo que por el tiempo tal vez alcancemos a ver unas pocas y continuaríamos el día de mañana. La que vamos a ver es esta, la función lineal, que creo que la gran mayoría de ustedes la ubica. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la función lineal? Miren, si yo tengo que A es un real diferente de 0, la función, aquí han usado la letra griega lambda, la función lambda de los reales a los reales, que toma un x real y su imagen es A por x, se denomina lineal. ¿Ya? Nota que esta función viene del producto de una constante por la función identidad. La función identidad sería x por x, ¿no? Perdón, si tomo un x real, su imagen es x. ¿Sí? Función identidad. ¿Sí? Ahora tomo un x real y le multiplico por a. Y el resultado sería a por x. Donde a es distinto del 0. Entonces, a esto les vamos a llamar funciones lineales. ¿Sí? Se dice también que pertenece a la clase de las funciones lineales. Una de las razones por las que se denomina lineal es porque estas dos proposiciones que están aquí son verdaderas para todo x y para todo y real. Ustedes cuando pasen al siguiente nivel, a primer semestre, van a tener una materia que se llama álgebra lineal, en donde van a ver las funciones lineales y algunos criterios de linealidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y uno de ellos es lo que está expresado aquí. ¿Sí? En donde dice, miren, que, y esto se va a cumplir para cualquier función lineal, que la imagen de x más y respecto a la función lineal va a ser igual a la suma de la imagen de x respecto a la función lineal con la imagen de y respecto a la función lineal. Y además se va a cumplir que la imagen de x por y respecto a la función lineal es x por la imagen de y respecto a la función lineal. Si una función es lineal, debe cumplir estas dos. ¿Ya? Aquí hace mención que x y y son elementos de los reales, o sea, son elementos del dominio. Voy a utilizar otras letras para que no les cause conflictos, porque hemos estado trabajando muy frecuente a y como la imagen de x, pero y x son elementos ambos del dominio de la función. Entonces voy a ponerle aquí, sean u y v, elementos de los reales. Entonces vamos a comprobar estas dos, miren, que lambda de u más v es igual a lambda de u más lambda v, y lambda del producto es igual a esto. ¿Bien?
Este llamémosle 1 y este llamémosle 2. Número 1. Y esto es facilito. A ver, muchachos, si me cacharon. La función lineal, si yo tomo un elemento de los reales, su imagen es A por ese elemento de los reales. Ahora, si yo tomo U más B, o sea, mi preimagen es U más B, ¿sí? Y quiero sacar la imagen de U más B respecto de la función lineal, ¿esto a qué será igual? A lambda de U más lambda de V. Ya, a eso vamos a querer llegar, pero con la definición. ¿A qué sería igual? Les pongo otro ejemplo. Si yo les pidiese, ¿cuál es la imagen de Z respecto de la función lineal? ¿A qué sería igual esto? Más fácil aún. ¿Cuál es la imagen de X respecto de la función lineal? Y. Pero de respecto a tu función lineal. A de X. Ah, no, A, bueno, no A de X, sino A por X. A por X, eso. A por X. Entonces la imagen de Z respecto a la función lineal, ¿a qué va a ser igual? A por Z. A por Z. Entonces la imagen de U más B respecto a la función lineal. A por U más B. A por U más B. Esto de las imágenes vengo repasando desde hace clases atrás, verán. ¿Sí? Entonces, son funciones. Si yo tomo un M del dominio de la función, entonces su imagen sería A por M. ¿Sí? Si tomo Juanito del dominio de la función, entonces la imagen sería A por Juanito. ¿Sí? Pepito, lo que quieras. Pero siempre debe estar en el dominio. Entonces, miren, la imagen es A por U más B, pero por la distributiva. Esto es A por U más A por B. Pero muchachos, ¿qué vendría siendo A por U? Ay, sí, lambda de U y lambda de V. Eso. A por U es la imagen de U respecto de lambda, respecto de la lineal. Y A por B es la imagen de B respecto de lambda, de la función lineal. ¿Sí ven? Comprobar. Parte 2. Esta proposición. La imagen de U por B respecto de la función lineal debería ser A por U por B. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Aquí me faltó un paréntesis, perdón. Entonces, yo podría asociar, ¿no? A mi conveniencia, entonces podría ponerle U. Y ahí. Y A por B, pues no es más que la imagen de B respecto de la función lineal. Y ya estaría demostrado. Y esto se va a cumplir para cualquier función lineal. ¿Ah? Entonces habrá cualquier cantidad de funciones lineales. La función 2x, 5x, menos 10x, un medio x, 3/4 de x, menos de x. ¿Sí? Estas las vamos a conocer como funciones lineales. ¿Alguna preguntita? Y si tengo el valor de U y de B, puedo multiplicar y después, no, tendría que
Ah, no, no, no. O sea, tendrías que expresarle como términos, ¿no? Ujú. Sí. Ya. Bien, es la función lineal. Y para cerrar la clase de hoy, vamos a ver una siguiente. Mañana le continuamos. Mañana les voy a presentar muchas más funciones. La función afín. Entonces, ¿cuál es la función afín? Si yo tengo que A es un real distinto de 0 y B también es un número real, la función aquí la han llamado alfa, ¿sí? La función afín va a ser esa función que va de los reales a los reales. Toma un x real y su imagen es ax más b, ¿sí? A esta le denominamos afín. Una de las razones para recibir este nombre es porque esta proposición es verdadera. Es decir, la imagen de x más h respecto a la función menos la imagen de x respecto a la función sobre h es igual a a. ¿Sí? O sea, el que está multiplicando a x. Para todo x real y para todo h real exceptuando el 0. ¿Sí? Este está muy ligado a lo que vamos a ver después, que se conoce como la pendiente de la función. ¿Sí? Pero primero tenemos que entender de dónde viene, ¿no? O sea, fíjate que es una suma entre la función identidad y una constante más una función constante. ¿Sí? Es una operación de funciones. Y les digo que ya hemos trabajado con esto porque, por ejemplo, las funciones 3 menos 2 de x, x más 1, o sea, todas ellas pueden calzar en esta descripción, ¿sí? Siempre y cuando el dominio sean los reales. O sea, no un subconjunto de ellas, sino los reales. Entonces, ¿por qué es verdadera esta proposición? Miren, por ejemplo, vamos a ponerle aquí. La imagen, no es que esté multiplicando, ¿no? O sea, es la imagen respecto a la función. ¿Sí? Dice, la imagen de x más h respecto a la función afín. Entonces sería que tu función afín es esta. Entonces, muchachos, ¿cuál sería la imagen de x más h respecto a la función afín? A que multiplica x más h más b. Muy bien. A por x más h más b, excelente. Menos. La imagen de x respecto a la función afín, pues ya está escrito aquí. Y todo esto sobre h. ¿No? Entonces me va a quedar. Puedo multiplicarle, ¿no? A por x más a por h más b menos ax menos b. Este y este inversos aditivos, este y este inversos aditivos. ¿Sí? Entonces todo eso me quedaría 0 más a por h. Entonces me queda a por h sobre h. Entonces, si h es distinto de 0, que es una condición que está dada aquí, ¿sí ves? Entonces yo podría decir que esto es igual a A. Y esto se va a cumplir para cualquier función afín, ¿sí? Entonces tú puedes inventarte ahorita cualquier función afín, ¿ya? 5x más 1. Venga, haces esto para 5x más 1 y se va a cumplir, que va a ser igual a 5. Dices 3 menos 4x. Haces esto para 3 menos 4x y te va a aquí salir al final menos 4. ¿Sí? 10x más un medio. Lo mismo y aquí te va a salir 10. ¿Sí? Entonces es una de las cualidades de nuestra función afín.
tiene que ver con la pendiente de una recta. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver después. Pienso que en geometría ya han de haber visto, ¿no? Que puedo tomar un punto aquí, un punto acá en X y en Y también aquí y trazar una línea tangente que pasa por la curva. Esto se verá en cálculo también. ¿Sí? Y encuentro la pendiente de esa recta. Bien. Bueno, ahí le vamos a dejar por hoy. Ya mañana veremos la cuadrática, la raíz cuadrada, el valor absoluto, las potencias y vamos a ver la sumatoria también, que no es una función, pero es un tema que necesitamos ver. Las sumatorias, los factoriales, luego veríamos la función polinomial. Y ahí cerramos las funciones. En una siguiente clase, que yo pienso la siguiente semana, veríamos monotonía de funciones, que me sirve ver cuando una función crece, cuando decrece, y algunas propiedades de ella. Luego veríamos paridad de funciones, es decir, cuando una función es par o impar, y algunos teoremitas relacionados con eso. Y cerraríamos con las gráficas de las funciones. Entonces yo pienso que eso lo acabaríamos el miércoles o el jueves de la siguiente semana. Para la última semana, ver las funciones trigonométricas y los exponentes y los logaritmos. Y las clases ya se acaba el 20 de septiembre. Eso es. Ese es el plan que tenemos trazado. Bueno. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pues podemos quedar ahí. ¿No? Listo, chicos. Un buen día. Nos estamos viendo. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Chao. Te dije, gracias.